porque el vendedor a diferencia del alcohol, en donde hay que ir a comprar a un negocio, las drogas te las van a dejar casi a la puerta. De hecho, en los mismos centros de rehabilitación o de tratamiento de droga y alcohol, obviamente el vendedor va y se acerca y está muy circundando y rodeando permanentemente estos lugares porque él no quiere perder su comprador. Entonces, una de las cosas que más se hace énfasis es hacer conciencia de que hay una enfermedad y de que es una enfermedad que se puede tratar. Pero si el paciente no se quiere tratar, porque hay algunos que dicen, o sea, yo no quiero recibir tratamiento, yo voy a seguir consumiendo, eh, no sé para qué me internan, si a veces lo internan los familiares, ¿ya? Porque yo voy a seguir, yo salgo de aquí y sigo consumiendo. En el fondo, por eso es que se tiene que hacer mucho énfasis a, a que es una enfermedad y que se puede tratar, ¿ya? Y que el paciente quiera hacerlo. Si él no tiene la voluntad, no se trata. De hecho, ingresan a las comunidades terapéuticas con el consentimiento de ellos, porque además hay que hacerle muchos exámenes para ingresar a una comunidad terapéutica. Entonces el paciente tiene que consentir los exámenes de VIH, VDRL, exámenes de sangre, y ir con un informe social y obviamente el informe médico para poder ingresarlo a la comunidad terapéutica. Pero como les digo, si el paciente no quiere, hay pacientes que son tratados de manera obligatoria, por ejemplo, los que envían los tribunales, pero uno sabe que el paciente sale de la hospitalización y va a recaer. Ahora, no todos requieren hospitalizarse. En general se hospitaliza el paciente que ha hecho el tratamiento previo ambulatorio y que no ha tenido buenos resultados por esto mismo, porque les digo que salir de la droga es difícil porque el vendedor no quiere perder a su comprador y que no es poca plata. Entonces, siempre lo va a estar siguiendo, le va a estar insistiendo, incluso le puede regalar droga nuevamente, porque así parten generalmente. Les regalan para que prueben y de alguna manera les van regalando hasta llegar al punto en el cual el paciente no se va a poder resistir ya y después ya va a comprar de manera voluntaria, ¿ya? Entonces, claro, tal vez de alguna manera hay que hacerles conciencia que es una enfermedad, todo lo que ha perdido, porque habitualmente van perdiendo familia, pierden los estudios, o pierde un trabajo, o no puede seguir estudiando, o no puede iniciar un estudio, porque además van perdiendo la capacidad intelectual. En muchos casos, en general, chiquillo, el mayor consumo de drogas tiene que ver con pasta base, algunos inhalantes porque es mucho más barato, y después viene el consumo de marihuana. Los de cocaína, el LSD y todo el éxtasis, todo lo demás es más caro, por lo tanto no es tan consumido, o lo consume un número importante de personas, pero dentro de todos los que consumen droga y alcohol es menor el porcentaje porque requiere más gasto, ¿ya? Entonces, claro, el consumidor de pasta base, marihuana, de algún inhalante, no sé, por neopren, benzina, después ya cuando ya él no cuenta con plata va robando cosas de la casa para venderla y poder consumir, o entrando a robar a otra propiedad. Entonces, obviamente vamos viendo que hay un problema mayor ahí, ¿ya? Así que para poder hacer inicio el tratamiento hay que existir la voluntad, exceptuando los pacientes que van por vía judicial, que un tribunal los envía a tratarse porque están obligados a tratarse nomás. Pero al egresar de la hospitalización, lo más probable es que él no tenga buena adherencia al tratamiento y recaiga. Pero estaba muy buena su presentación, así que muchas gracias, chiquillos. Ya, ¿está por aquí Mariela Bascuñán? Ah, no, parece que Mariela presentó. Sí, presentó. Perdón. No era Mariela. Era Daniela Urrutia. ¿Daniela Urrutia está? A ver, chiquillo, de los que está conectado aquí, ¿a quién le falta presentar? ¿Francisco? A mi grupo, profesora, de trastornos neurocognitivos. Matías. Ya, Sí. ¿presentan ustedes? Bueno, Matías, ¿con quién estás trabajando? con Carrie Luarte, Claudia Figueroa y Fernanda Palma. ¿Claudia cuánto? Claudia Figueroa, Figueroa. ¿Quién más? Fernanda Palma y Carrie Luarte. Ya.
Ya. Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy hablaremos sobre los trastornos neurocognitivos. Nuestro grupo es Matías Aro, Fernanda Palma, Claudia Figueroa y quien les habla, Carri Luarte. Siguiente. Bueno, ¿qué son los trastornos neurocognitivos? Los trastornos neurocognitivos son una alteración de la función cerebral, las cuales afectan el lenguaje, la orientación, la memoria, la atención, etc. También pueden modificar el actuar y la forma de aprendizaje de las personas que padecen un trastorno neurocognitivo. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los datos epidemiológicos, el 1,6% de la población chilena presenta algún tipo de demencia. El 7,1% de la población de personas de 60 y más años presenta un deterioro cognitivo, alcanzando el 13% en las personas de 75 a 79 años. Y el 36,2% en personas mayores de 85 años. En el 2050, debido al envejecimiento poblacional, el 3,1% de la población, abarcando a 626.000 habitantes, tendrá Alzheimer o alguna otra demencia, con 3.432 defunciones anuales que presenta la causa específica de muerte en Chile, según la OMS el año 2009. Siguiente. Bueno, en la descripción patológica tenemos los trastornos neurocognitivos menores o deterioro cognitivo mínimo, el que corresponde a un deterioro leve en la memoria u otras funciones cognitivas. Sin embargo, este déficit es insuficiente para poder interferir con la independencia y actividad de la vida diaria del paciente. Luego tenemos los trastornos neurocognitivos mayor o demencia que corresponden a un deterioro cognitivo sustancial. En comparación con el nivel de desempeño previo, y este déficit es suficiente para interferir con la independencia o con las actividades diarias. Luego tenemos el trastorno cognitivo asociado a la depresión o pseudodemencia depresiva, que corresponde a un estado depresivo que por su intensidad compromete las funciones cognitivas. Es importante su identificación, dado que es potencialmente reversible. Siguiente, por favor. Bueno, las causas. La causa más común de un trastorno neurocognitivo es la enfermedad neurodegenerativa, la cual puede conducir al desarrollo de trastornos neurocognitivos, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, enfermedad de Huntington y demencia. En personas menores de 60 años es más probable que ocurran trastornos neurocognitivos tras sufrir algún tipo de lesión neurológica o infección cerebral. Dentro de las afecciones no degenerativas podemos encontrar la conmoción cerebral, el daño cerebral traumático que causa sangrado en el cerebro o alrededor del cerebro, coágulos de sangre, meningitis, encefalitis, septicemia y consumo excesivo de drogas y alcohol. Siguiente. Bueno, dentro de algunos de los tipos, los más comunes son la enfermedad de Alzheimer. Esta es una afección neurocognitiva que se presenta con deterioro cognitivo y trastornos conductuales. También se le conoce como demencia senil tipo Alzheimer. Tenemos también la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurocognitiva del cerebro. Normalmente afecta a las partes del cerebro que se asocian al movimiento normal y al balance. También tenemos la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es un grupo de trastornos relacionados con el cerebro que afectan al lóbulo frontal y temporal. Normalmente el 50% de las demencias frontotemporales suelen ser hereditarias, además de un grupo determinado progresivo. También tenemos la demencia de cuerpo de Lewis. La demencia de cuerpo de Lewis es un síndrome degenerativo que afecta la forma progresiva del cerebro. También tenemos la demencia vascular,
La demencia vascular se caracteriza por la alteración cognitiva debida a la destrucción del tejido cerebral por una disminución o un bloqueo del suministro sanguíneo. Siguiente, por favor. En los síntomas podemos encontrar pérdida de memoria, sensaciones de confusión, dolores de cabeza, incapacidad para lograr concentración, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para realizar actividades diarias de rutina y alteraciones en la marcha y el equilibrio. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Para garantizar un diagnóstico preciso, se realizan varias pruebas de diagnóstico que permiten diferenciar los síntomas de los trastornos neurocognitivos de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo una tomografía computarizada craneal, que esta prueba se usa una serie de imágenes de rayos X para crear imágenes del cráneo. Tenemos la resonancia magnética, en donde se utilizan potentes imanes y ondas de radio para producir imágenes detalladas del cerebro. ¿Se me escucha ahora, cierto? Sí, ¿Aló? Mati, sí se escucha. Ya. Sí. Si bien siguiendo en cómo se diagnostica más que nada estas patologías, si bien ya mencionaba mi compañero anteriormente, la resonancia magnética, tomografía computarizada, resonancia magnética de las magnéticas, si bien estos tipos de diagnósticos hay que ser bien precisos con cada paciente, porque con cada paciente no son los mismos tipos de diagnósticos. Ya mencionaba por tema de la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, enfermedad de Lewy. Si bien también siguiendo con la tomografía, tomografía por emisión de positrones, que es la PET, si bien esta es una exploración que se utiliza un tinte especial que se inyecta vía venosa, esta se extiende por todo el cuerpo y así destacando más que nada las áreas que están dañadas y así hacer énfasis en la parte que se ve dañada. También el electroencefalograma, más que nada este examen mide la electricidad del cerebro y más que nada también puede ayudar a detectar cualquier tipo de problema asociado con esta actividad. También la resonancia magnética de cabeza. Aquí más que nada se utilizan potentes imanes y ondas de radio para producir imágenes detalladas del cerebro. Si bien estas imágenes pueden mostrar signos de daño cerebral. También siguiendo con los trastornos y tratamientos, como ya había mencionado que el tratamiento de los trastornos neurocognitivos varían según la causa subyacente de cada caso en particular de cada paciente. Si bien nosotros, como creemos que en esta la atención debe ser holística y más que nada en ir en ayuda de un mejor tratamiento y personalizado para cada uno de nuestros pacientes, si bien siempre tiene que ser con una base de enfoque multidisciplinar y con colaboración de distintas disciplinas. Si bien siguiendo con los tratamientos, tenemos presente la neurología, que más que nada son analgésicos para aliviar los tipos de dolores que sientan cada paciente, dolores como de cabeza o antibióticos en caso para eliminar alguna infección como meningitis. También siguen siguiendo con la neurocirugía. Esta más que nada es una cirugía para reparar cualquier tipo de daño cerebral severo. Después, siguiendo con la neuropsicología, más que nada esto es para intervenirlo algún problema cognitivo, emocional o conductual que tenga cada paciente. Cada paciente. La logopedia, más que nada esto es para mejorar los aspectos relacionados con la comunicación del paciente, en lo verbal, en el tema de relacionamiento con otras personas, con sus pares y todo. Siguen siendo con también la terapia ocupacional. Más que nada esto es para desarrollar las actividades cotidianas del día a día de cada paciente. Así como para que no deje de hacer sus cosas comúnmente, el hecho de bañarse, mantener una buena higiene bucal, personal, de aspecto en todo sentido. Y también siguiendo con la fisioterapia, que más que nada este es para mejorar la fuerza, la coordinación y el equilibrio y la flexibilidad de cada paciente. Porque si bien también sabemos que las patologías neurocognitivas atrofian las extremidades de las manos en este caso y hacen que los pacientes se pongan más rígidos. Y la fisioterapia en este caso ayudaría bastante.
También siguiendo, o sea, la conclusión, eh, que mediante esta presentación igual podemos concluir que los tipos de demencias constituyen a una de las patologías de mayor impacto en la población, siendo actualmente un problema para la salud pública debido a su alta y creciente prevalencia de estas patologías. Con consecuencia de esto, el entorno, o sea, estas patologías igual son de un costo muy alto o sea, al menos aquí en Chile es muy costoso poder tratar estos tipos de patologías. Por ende, el 1,06% de la población presenta algún tipo de demencia, si bien por edad, sexo, genética, y también siguiendo con las demencias que figuran así en un dato que en tercer lugar de las enfermedades causantes de pérdidas de años de vida saludable de forma prematura y de forma de discapacidad en personas mayores de 65 años. También, o sea, como agregando el tema de los cuidados que nosotros podemos de enfermería con cada paciente, más que nada es fomentar el autocuidado en pacientes con Alzheimer, fomentarle que hagan actividades, sopas de letra, ayudarles con la alimentación, recordarles, hacerles preguntas de qué día soy, en qué año estamos, qué presidente tenemos. Si bien son preguntas muy rigurosas en cada paciente, pero en sí ayudan bastante porque a los pacientes los podemos mantener acorde en el estado de conciencia, así como del año, en qué mes, quién es el presidente. Si bien eso sería la conclusión y la presentación. Y ahí la link. Gracias, gracias Matías. Efectivamente lo que tú decías son enfermedades, para empezar, que son deteriorantes. Por lo tanto, el curso solamente con los medicamentos se puede enlentecer en algunos casos, no en todos. Porque, por ejemplo, en el Alzheimer hay Alzheimer de curso un poco más largo y otros que de alguna manera tienen un curso rápido y que o sea, desde que se diagnostica hasta que fallece la persona puede pasar un año, así como hay unos de curso más lento que pueden pasar 10 o más años incluso, donde la persona se va postrando, va dejando alimentarse, va dejando hablar y ya en el fondo de a poco va perdiendo todas las capacidades y solamente en algunos días abre los ojos y nada más. Pero lo principal aquí, chiquillos, en estas enfermedades son los cuidados de enfermería. Porque efectivamente, como no hay muchos recursos médicos, me estoy refiriendo a tratamiento, no hay medicamentos que vayan a revertir esta condición, al menos no hasta ahora, que eso también es importante destacar. Al menos no hasta este minuto, solamente hay medicamentos que van a enlentecer un poco la evolución del cuadro o que van a mejorar ciertos aspectos, como por ejemplo en el caso de la demencia van a mejorar la irritabilidad o las conductas medio extrañas o los delirios que puede tener el paciente. Pero de todas maneras, como esto va a ir aumentando con el tiempo, como son enfermedades deteriorantes y que van degenerando el sistema nervioso central, en el fondo lo que tenemos aquí solo, la base de esto son los cuidados de enfermería. Porque además el paciente pasa por depresiones porque hay un apagamiento emocional súper importante, o sea, eso es una cosa que en general es cuando se da cuenta el familiar a veces no se da cuenta cuando empieza a perder cosas o a olvidar cosas porque en realidad cualquiera se puede olvidar y también en muchas oportunidades los olvidos pasan por falta de atención y la falta de atención también está dentro de la depresión, por ejemplo. Entonces, como no hay muchos de los síntomas que presentan los cuadros neurodegenerativos, que además son común para otras patologías, y un conjunto amplio de síntomas, muy variado además, por lo tanto, a veces en el inicio no hay claridad en el diagnóstico, ¿ya? A pesar de que le hacen el mini-mental y otros test más específicos, de todas maneras a veces no hay mucha claridad en el diagnóstico propiamente tal o tan específico. Entonces, en general, cuando ya el paciente está más depresivo, cuando ya está más apagado y cuando habitualmente uno lo ve con unos cambios de conducta muy importantes, con irritabilidad, agresividad, y ya es como cuando recién va parando más la antena, ¿ya? Y además, desde que aparecen los primeros síntomas hasta que aparece el curso más agudo de la enfermedad, también pasan años. Puede que yo me olvide hace 3 meses atrás, me olvidé de algo o puse, no sé, pues el huevo en el congelador en vez de haberlo puesto abajo en el freezer, ¿ya? Nada que ver, pues se hizo una cuestión que nada que ver, o puse una foto dentro del refrigerador, que no tenía nada que ver con brujería ni nada, pero que en el fondo llegué y por error la puse ahí. Entonces a veces la gente, ay, mira la lecera que hice. Y como que se da cuenta de lo que hizo, porque ya con el tiempo después ya no se dan cuenta de lo que van haciendo.
Entonces, claro, es una enfermedad que en un inicio puede parecer con muy pocos síntomas y que después cuando ya debuta, obviamente ya vamos a ver que está presente en general la enfermedad propiamente tal. ¿Ya? Igual estas patologías son súper silenciosas, más que nada. Sí, Y también como un cuidado en específico del ámbito de enfermería es más que nada que fomentar al paciente en que no deje de hacer sus cosas al día a día, porque si dejamos que nosotros le damos la comida, que nosotros le hacemos la cama, que nosotros le hacemos el aseo propiamente tal, o sea, el paciente igual se va a ir acostumbrando a que ya me van a hacer esto. Y nosotros hay que fomentar en que el paciente no deje de hacer sus actividades cotidianamente. Algo muy básico como el cepillado de dientes, los pacientes lo tienden a dejar como si nada, y descuidado personal, y después igual vienen patologías bucal, y igual se van empeorando cada vez más los sí, pacientes. sí, como También dice, es súper importante la enseñanza que se le da a la familia. también, aquí la educación es fundamental porque como les decía, como son cuidados de enfermería, no es que yo le diga se toma esta tabletita y va a estar mejor, sino que le voy a tener que ir enseñando qué es lo que viene después también, para que tampoco se vaya asustando. Y además aquí hay una cosa que en algún minuto yo lo hablé con otro, con otro de los estudiantes, que me parece mucho que no eran ustedes, pero aquí hay que cuidar hasta el cuidador, porque como a veces las patologías tienen un curso más largo, la familia se desgasta harto, ¿ya? Entonces, la educación que uno le vaya dando a la familia es crucial para que la familia tampoco se vaya enfermando, que se vayan rotando entre los familiares que pueden ir cuidando a este paciente, que de alguna manera el que estuvo cuidándolo mucho tiempo se vaya desconectando también de vez en cuando, porque eso es fundamental, porque va a tener que seguirlo cuidando por un tiempo considerable. Así Claro, que sí, hay que mantener, tratar, como decía Matías también, de mantener la autovalencia del paciente. Dígame. que Carrie, nosotros en mi caso, como familia, mi abuelo tiene Parkinson. Y igual ha sido un tema como súper desgastante para nosotros como familia. sí, sí. Justamente por eso la idea es que como que no todos los cuiden de manera simultánea, sino que se turnen para que alguien vaya haciendo otras cosas y libere un poco las tensiones del cuidado diario. Matías, ¿querías decir algo? No, profesora, es que había tosido, parece. Ah, ya. ¿Dejo presentarnos? ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? ¿Nada más? ¿No? No, con eso Profesora, Ya. concluimos. Muchas gracias. Ya, profe. De los que está aquí, ¿quién le falta presentar? O sea, yo tengo algunos aquí. Fernando, no, perdón. Fernanda presentó recién. Francisca, Eh, la semana Constanza, pasada, ¿sí? profesora, ¿me escucha? En la semana anterior, o sea, el lunes, usted me dio un tema y yo le dije, pero que iba a ver si es que con mi compañero lo íbamos a hacer juntas, así que lo vamos a hacer juntas y estamos listas para presentar. ¿Están listas para presentar? ¿Sí? Ya, Francisca, presenten ustedes entonces ahora. ¿Cuál era el tema de ustedes, perdón? Hicimos trastorno esquizoafectivo. Ah, ya, con Daniela Urrutia. ¿Sí? Ya, Sí, profe. las dos nomás. ¿Son las dos nomás? Sí, profesora. Sí. Ya. Voy a cerrar mi micrófono. Ya, buenos días compañeros y compañeras. Con mi compañera Francisca Castro les vamos a hablar un poquito sobre el trastorno esquizoafectivo. Siguiente, por favor. Ya. A modo de introducción, este trastorno se ve caracterizado por la combinación, por así decirlo, de los trastornos mentales, como por ejemplo síntomas de la esquizofrenia, de la depresión o trastornos de ánimo. Según su prevalencia, este tiene menos del 1% y oscila entre aproximadamente el 0,5 y el 0,8%. Se puede confrontar de una forma eficaz siempre y cuando y gracias al apoyo adecuado y al tratamiento adecuado, y también a la evolución de que éste tenga. Siguiente.
Según su definición, la clasificación del DSM-5 dice ser un periodo continuo de enfermedad durante en el que se presenta en algún momento un episodio depresivo mayor, maníaco mixto y de presencia de ideas delirantes o alucinaciones de al menos 2 semanas de promedio. En cuanto a su epidemiología, se estima una prevalencia de la vida para el trastorno esquizoafectivo entre un 0,5 y un 0,8, menor que la esquizofrenia. Desde su descripción original, a la fecha se adscriben a esta denominación como cuadros como esquizofrentas atípicas o esquizofrentas de un buen pronóstico y otros. Ya, en cuanto a las causas, se desconoce una causa exacta de este trastorno, pero también podemos deducir que los cambios en los genes o los químicos en el cerebro, que vendrían siendo los neurotransmisores, podrían jugar un papel fundamental para que este se provoque. Las mujeres tienen más frecuencia a experimentar este tipo de trastorno que los hombres. Este trastorno es muy raro en los niños, es muy difícil encontrarlo en ellos. Siempre se experimenta después de la adolescencia o en la adultez. Bien. En cuanto a los tipos de trastorno esquizoafectivo, podemos encontrar dos en esta categoría. Podemos encontrar el de tipo bipolar. Esto incluye síntomas de episodios de manía, depresión mayor, psicosis. Y a veces podemos verlo relacionado con síntomas negativos y el deterioro cognitivo en casos mayores. Y también podemos encontrar el de tipo depresivo, que incluye solamente episodios depresivos o es de ese tipo de trastorno. En cuanto a sus factores de riesgo, los síntomas podrían aparecer y nunca más desaparecer, incluso si este recibe un tratamiento adecuado, constante, este tipo de trastorno no podría desaparecer con el tiempo. Podría influir en una persona que se perciba a sí mismo o se relaciona con los demás, o sea, podría tener ese tipo de distanciamiento. También dentro del factor de riesgo está el abuso del alcohol y las drogas, que también podría ser un factor de riesgo fundamental para que esto pudiera provocarse por el tema de las alucinaciones, etc. Al tener un familiar o alguien que tenga un vínculo estrecho que padezca este tipo de trastorno, también podría afectar a la otra persona como un factor de riesgo potencial, porque como se sabe, las conductas se van pegando, por así decirlo. Siguiente. Ya, en Bueno, cuanto los a los síntomas, sí, ¿sí? dale. Ya. En cuanto a los síntomas, tenemos la depresión. En estas podemos encontrar pérdida o ganancia de peso, pérdida de apetito, una falta de energía, pérdida por interés de las actividades al aire libre o sociales, sentirse sin esperanza o con poco valor, culpabilidad, culparse siempre de todo o por lo que está pasando, dormir poco o demasiado, una incapacidad de pensar o concentrarse, pensamientos sobre la muerte o suicidio ya en etapas en las cuales ya esto se desfrena. En síntomas de manía podemos encontrar una poca necesidad de dormir, agitación, autoestima inflada, distraerse fácilmente, aumento de la actividad social, laboral o sexual, comportamientos peligrosos autodestructivos o pensamientos muy rápidos. Y en los síntomas de tipo de esquizofrenia, ahí podemos encontrar lo más peligroso, por así decirlo, las alucinaciones, el delirio, el pensamiento desorganizado, un comportamiento inusual o extraño, movimientos lentos o inmovilidad y poca motivación. También problemas del habla que también podemos encontrar en esquizofrenia, como lo que les decía, el trastorno esquizoafectivo puede provocar problemas en la cognición. En exámenes, la verdad que no hay ningún examen como de sangre o alguna pauta, algo que lo indique, más que nada que el hecho de que el psiquiatra lo diagnostica en cuanto al comportamiento que lleva este paciente.
La alteración del estado anímico también es importante en el trastorno afectivo, ya que o somatizan o exageran, sobreexageran todos los síntomas que mencionó mi compañera anteriormente. También hay algunos importantes de los síntomas psicóticos si consumen droga como la cocaína o la anfetamina o la feniciclidina. Los que tengan trastornos convulsivos o tomen medicina esteroides. El tratamiento, bueno, las recetas que da el médico para el estado de ánimo o la psicosis, por lo general son los medicamentos que se usan para los antidepresivos, los estabilizadores de ánimo como la sertralina, la venlafaxina. La psicoterapia también ayuda a los problemas, tanto las relaciones interpersonales como también ayuda al grupo que está a cargo de esta persona, el cuidador, porque, bueno, como dijo mi compañero anteriormente en la presentación, que para los familiares que están con este tipo de personas es súper desgastante porque no saben cómo van a reaccionar, entonces hay que estar al pendiente de ellos casi 24/7 porque no vamos a saber si el tratamiento no se lo toman o lo dejan, y si no es así, del hecho de no tomárselo pueden ser agresivos hasta con las mismas personas de su familia. La expectativa, la verdad que es como decía mi compañera, que una vez que ya llega este episodio a la persona, vuelve a aparecer y empiezan con otros, como que se acoplan otros trastornos psicóticos en la misma persona. La gran mayoría de las expectativas, bueno, hay pacientes que sí, que el tratamiento cuando lo llevan a cabo, pueden trabajar, pueden tener relaciones interpersonales, pueden manejar grupos a cargo, pero las personas que no lo tienen, se ven los resultados en realidad varían, son muy bajos, porque se dedican a la drogadicción, salen a las fiestas, como en las complicaciones que vamos a ver ahora, que todo esto abarca en la sociedad, va a ver también cómo lo vean en cuanto a las personas que la acompañan, que estén ahí, si tiene un núcleo de amigos, que lo apoyen en realidad, van a tratar de salir adelante o van a llegar y no van a llegar a este tipo de complicaciones, el seguir una condición de drogadicción, un comportamiento suicida, que por lo general el comportamiento suicida es casi uno de los principales para poder diagnosticar esta patología. En el plan de enfermería, bueno, para diagnosticar, como dice ahí, para poder tener un paciente en esas condiciones, al ingresar tenemos que tener si hay antecedentes patológicos, una enfermedad actual, el motivo de ingreso, y aquí, bueno, yo lo hice una simulación, una tensión arterial, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, una talla, un peso, el estado de que se encuentra el paciente, la piel que se encuentra del paciente, el deterioro cognitivo o si hay alguna anomalía dentro del examen físico. Dice diagnosticar para realizar intervenciones. ¿Por qué? Porque nosotros a través de, como lo vemos en la otra asignatura, debemos saber en qué estado se encuentra el paciente y cuáles son los rasgos en realidad que mantiene alterados para poder hacer un diagnóstico. En este caso sería el patrón de la percepción, el de la nutrición, porque si ya consume droga, ya hay drogadicción, no va a tener una alimentación adecuada. La eliminación, me imagino que si no tiene una alimentación adecuada va a estar con estreñimiento, va a estar quizás con alguna deshidratación. La actividad de ejercicio actividad también la va a tener alterada. Ya el patrón de sueño y descanso, porque ellos están todo el día súper activos, en la noche no dejan dormir al resto de la familia tampoco, siempre y cuando no estén con su tratamiento adecuado.
de la autopercepción, no tienen un autocontrol. El patrón de las relaciones también se ve muy afectado en que si mucha gente por susto, por temor a que sean agresivos o las conductas que puedan ser repentinas en ellos. Y como conclusión, el diagnóstico y tratamiento del trastorno, esto representa para todo lo que tiene que ver con el área de salud un reto bastante grande porque son situaciones muy complejas que son enfermedades psiquiátricas que no se pueden como llegar y mencionar o decir, no, sabes que tú tienes este diagnóstico, o sea, tienes que tener súper claro lo que son las sintomatologías y con cuáles otros trastornos se van como acoplando entre uno y otro. Y para seguir los lineamientos establecidos para el cambio o de los fármacos, esto puede ser si se suspende, si se aumenta, si se elimina dosis, si se baja, y en este caso serían solamente las benzodiazepinas. Ok, muchas gracias. Chiquilla, cualquiera de las dos, pero si ustedes pudieran contar en qué consiste, así brevemente, ¿cómo es entonces alguien que tiene un trastorno esquizoafectivo? ¿Qué rasgos tiene? Tiene de todo tipo de personalidad, me imagino. ¿Ya? Como la combinación de una persona depresiva podemos encontrarla a veces, podemos encontrarla a veces de una forma alterada. Pero, ¿qué patologías predominarían ahí? Las que mencionamos anteriormente, la depresión, la esquizofrenia, que es uno Ya, de los sí. Eso en principales. el fondo, así como un paciente con rasgos de esquizofrenia, pero que puede también tener rasgos de trastorno bipolar en el fondo, principalmente en fases depresivas más que Se en vería fases como manias. los trastornos de personalidad, eso sería como la palabra. Pero los trastornos de personalidad es otra cosa. Por eso les decía, Es que entre en lo el, que en es, el, en el libro que salía del DMS5 ¿sí? decía trastorno de personalidad. Sí, lo que pasa es que los pacientes con trastorno bipolar, casi todos, casi la mayoría, tienen un trastorno de personalidad de base. Por eso es que hablan de los trastornos de personalidad. De hecho, cuando ustedes lo vean en la práctica, van a ver que es así, que generalmente un paciente con un trastorno bipolar tiene un trastorno de personalidad de base. Por eso es difícil, además de tratar el trastorno bipolar. Es Eso le iba a decir difícil yo, y son hacerle... súper ¿Mm? difíciles de tratar. Sí. Sí, o sea, no todos, pero hay algunos que son los que más frecuentemente se presentan, como Pero el límite. la mayoría de los pacientes que tienen trastorno, o sea, así como la bipolaridad, bueno, o sea, por lo que me ha tocado, por lo que me ha llegado a urgencia, porque yo no tengo nada que ver con el área de, digamos, de psiquiatría, pero son como, lo encuentro, si se puede decir, como algo cuadrados. Sí, Francisca, ¿dónde es que trabajas tú? Yo trabajo en un CESFAM, pero trabajo en la urgencia. Ah, Entonces, ya, toda esta crisis, o como cuando llegan con la crisis, sí, nos tocan a nosotros. claro. Y, Y en y sí, general lo más probable es que a ti te lleguen muchos de los pacientes que pueden hacer intentos de suicidio, sí, eh, claro, o que han tenido, más que un intento de suicidio, autolesiones por algún tipo de frustración, por alguna pelea con el papá, con la mamá, con el pololo, con una amiga, con alguien, y en el fondo, como no tienen muy buena tolerancia a la frustración, hacen estas conductas autolesivas o un intento de suicidio, porque es lo más frecuente, y el trastorno de personalidad son pacientes más complejos de tratar porque la patología cursa de manera crónica y los síntomas son más intensos, mientras el paciente es más joven. Y se piensa que un poco dado por el medio, por el control social, es que los síntomas que eran muy intensos, sobre todo de los límites, que es el que más sufre, pero además es más complicado de tratar, se cree que con el tiempo, por la presión social, es que de alguna manera van remitiendo un poco los síntomas. Además, porque inicialmente le hacía pataleta a los papás y todo, o todos estos desajustes conductuales que incluso los llegan a agredir, eh, pero después con el tiempo ellos se transforman en padres, pues entonces, claro, ahí está la diferencia. Muchas y gracias, como, chiquillas. y como en ¿Sí? conclusión, en todas las patologías en realidad que son psiquiátricas, sí es un reto porque
cómo se lleva a cabo, porque nosotros, bueno, de partida el médico no está porque lo recibimos nosotros. Nosotros somos Claro, quien llamamos al médico cuando lo necesitamos, como de llamado, una cosa así. sí, Entonces me imagino que para el médico, para todos bueno, para el médico él solamente indica un diazepam, ya, claro. y ahí se salva de todo lo anterior, pero es súper difícil de tratar porque uno igual que no tiene como el criterio de hacerlo, igual da rabia a veces porque uno como que visualiza las cosas de diferente, claramente no igual que ellos, y que ellos actúan en base a cómo de ser súper agresivos. O sea, Sí, no escuchan por el hecho de decir, por favor, sabes que necesito que te sientes acá para poder inyectarte. No, es un no rotundo y se pone súper agresivo. Hemos tenido que llamar incluso a carabineros para sí, hacer contención y poderlo inyectar. sí. No, Que se sí, golpea. es difícil el manejo justamente por lo que tú dices, Francisca, porque el paciente obviamente está con una idea fija de algo. Bueno, si está psicótico obviamente no va a entender, pero que también ya no puedo entrar a negociar ni razonar con él. Pero un paciente que uno dice, pero ¿cómo si tiene claridad, tiene juicio de realidad adecuado, no está viendo cosas ni oyendo voces, entonces ¿cómo no me va a entender? Y no, po, él está centrado en su problema, en la idea que él tiene y resulta que no va a aceptar una sugerencia distinta. Entonces, además, se aprovechan muchas veces del hecho de que puede estar con los familiares tampoco a veces, a pesar de que son molestos para ellos, supongamos que ha agredido a la mamá, pero la mamá igual después la defiende si uno tiene que a la fuerza quizás inyectarle algo. Entonces, de verdad, ahí hay un poco de, a ver, ¿cómo les dijera? Una contraposición constante entre el familiar y el paciente y el personal de salud, porque uno trata de hacer lo mejor por ello y por el mismo familiar que va también sufriendo con su paciente, pero después también cuesta un poco hacerlos cambiar de parecer y además que a veces los familiares también tienen alguna patología de base, así que sí, es difícil de tratar. Por eso es que en el fondo ustedes ven psiquiatría, chiquillos, porque en todos lados les va a tocar, así como Francisca que trabaja en un CEFAM o en un SECOF o en una posta, En un CESFAM. ya. Pero así como Francisca que trabaja en un CEFAM, que no es exclusiva atención psiquiátrica, pero los van a atender en la urgencia, en las maternidades, en pediatría, en medicina, cirugía, están por todos lados y por lo tanto hay que aprender un poco de psiquiatría justamente para poder entender que además el paciente es muy descalificador en algunos minutos cuando él no quiere hacer algo. Entonces, y tú que venís y con grosería o te descalifican si tú no sabes nada, mira, no sé, pues distintas cosas que lógicamente la persona puede llegar a sentirse mal, pero hay que entender que es un paciente psiquiátrico y que él es el que está mal, que lo que está diciendo de alguna manera es para atacar, para defenderse, no sé, pues distintas cosas y que no es por uno, porque a uno no la conocen. ¿Ya? Así que eso es bien importante porque las primeras veces, que hay que perder un poco el temor al ridículo ahí, porque las primeras veces la gente a veces se siente mal porque mira, me dijo esto, lo otro, guatona, tal por cual, y bla, bla, bla. Y resulta que quizá efectivamente yo soy media gordita y todo, y capaz que me pueda sentir, pero uno tiene que enseñarle, no es por usted, es porque el paciente está mal, entiéndale, es paciente, usted está sano, o sea, de verdad cuesta a veces como asumir eso porque uno no está muy acostumbrada. O sea, no está acostumbrada de Fintón a que frente a cualquier evento lo descalifiquen. Así que sí, es complejo. Gracias, Francisca. No se le olvide enviar las presentaciones hoy día. Chiquillo, me falta Ivania Espinosa, ¿está? Profesora, mi grupo falta, ¿podemos presentar? ¿Sí? ¿Quién es Jennifer, tu grupo? Jennifer Domínguez, Javier Araneda y Francisco Pincheira. Sí, presenta nomás mientras. Empieza. ¿Cuál Profesora, era el tema? Sí. disculpe, le quería consultar, ¿qué va a pasar con las personas que no alcanzaron a hablar sobre la ansiedad?
Porque Camila, yo se me lo iban a mandé, mandar un pero video. no alcanzaba a poner. ¿Me iban a mandar un video? Ah, en eso quedaron, es que yo me desconecté ayer, porque Sí, tenía médico. sí. En eso quedamos. Entonces mandarle un video con la Sí, grabación. exacto. Ya, profe. Jennifer, Sí, profesora. ¿cuál era el tema? Trastornos esquizofreniformes. Ya. Javier Aravena, Jennifer Domínguez y Francisco Pincheira. Ya. Empiecen nomás. Voy a apagar el micrófono. Hola, buenas tardes, compañero y profesora. Hoy vamos a hablar un poco sobre los trastornos esquizofreniformes. Para introducirnos un poco al tema, los trastornos esquizofreniformes interfieren en la capacidad del individuo de reconocer lo que realmente es, controlar sus propias emociones, el pensar con claridad, emitir juicios y comunicarse con la sociedad. Esta es una enfermedad devastadora en muchos aspectos de la vida, ya que el paciente puede incluso llegar a acabar con su vida. Y como dato, según la OMS, existe de un 2 a un 2,5 más probabilidades de que la persona que padezca esta enfermedad pueda fallecer a temprana edad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es? Los trastornos esquizofreniformes es un punto intermedio entre los trastornos psicótico breve y la esquizofrenia, ya que sus síntomas como los delirios, alucinaciones, un discurso y un comportamiento desorganizado son idénticos o similares a los de la esquizofrenia. Pero la diferencia entre los trastornos esquizofreniformes y la esquizofrenia es que el paciente que tenga los síntomas psicóticos previos se basa en la duración de los síntomas que el paciente tenga. Debido a la duración o a la discapacidad que sea mayor a 6 meses. Y si el paciente ya no cumple con estos criterios necesarios para el trastorno esquizofreniforme, es probable que el médico lo diagnostique con una esquizofrenia. Siguiente, por favor. Como signos y síntomas del trastorno esquizofreniforme son los mismos que la esquizofrenia, como dijo anteriormente mi compañera, solo que su duración es de mínimo 1 mes y máximo 6 meses. Podemos encontrar los delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, que es cuando la persona cambia de un tema a otro siendo incomprensible, cambios en la actividad, actitud impulsiva o un comportamiento caótico, disminución drástica de la actividad, falta de energía, actitud catatónica, que es la incapacidad para moverse normalmente, y la abulia, que es la falta de voluntad para hacer algo. Las causas de este trastorno no es seguro, pero es posible que influyan los genes, siendo hereditario. Generalmente comienza en la adolescencia o en los primeros años de la adultez. El trastorno esquizofreniforme puede evolucionar a esquizofrenia. Como cuidados de enfermería se puede realizar la valoración de las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, cuidados físicos, manteniendo la hidratación, nutrición e higiene, administrar el tratamiento farmacológico según indicación médica, mantener la calma y hablarle de forma suave y motivarlo a realizar actividades. El tratamiento a aplicar ante casos de trastorno esquizofreniforme es prácticamente idéntico al de la esquizofrenia. Lo que mayor efectividad ha demostrado para combatir este trastorno es el empleo combinado de terapia farmacológica y psicológica. A nivel farmacológico, se ha recetado la administración de neurolépticos con el fin de combatir la sintomatología positiva. Por lo general, se recomienda el uso de atípicos debido a su menor efecto secundario. Este tratamiento se realiza tanto para estabilizar inicialmente al paciente en la fase aguda como posteriormente a ella. Se suele requerir una dosis de mantenimiento menor que la esquizofrenia, así como menos tiempo de este tratamiento. A nivel psicológico, se va a realizar el tratamiento una vez este paciente ya se encuentre estabilizado. Resultan de mucha utilidad las terapias como la resolución de problemas, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento, así como el apoyo psicosocial. La presencia de alucinaciones y delirios
podrían ser tratados mediante la terapia de focalización, si es que el paciente oye voces, y técnicas como la reestructuración cognitiva. Además, la terapia conductual puede contribuir a desvincular la aparición de las alucinaciones con la función que ha adoptado este fenómeno dado al contexto del paciente. Esto quiere decir que las alucinaciones y las voces pueden ser el resultado de un mecanismo de respuesta frente al estrés del paciente. Siguiente, por favor. Y a modo de conclusión, podemos decir que el trastorno esquizofreniforme es un punto intermedio entre un trastorno psicótico leve y la esquizofrenia, teniendo los mismos síntomas, pero la diferencia es que hay una ventana temporal en la que aparecen, siendo de 1 a 6 meses máximo. Y la recuperación completa del paciente o de varios pacientes se ocurre de manera frecuente. Sin embargo, en algunos casos, el trastorno logra evolucionar a una esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo, especialmente si no es bien tratado. Gracias por su atención. Gracias. Chiquillos, de hecho, el trastorno esquizofreniforme en alguna literatura aparece como trastorno esquizomorfo, ¿ya? Porque ambos hablan de un trastorno que es como similar a la esquizofrenia, pero que no cumple con los criterios diagnósticos de esquizofrenia, pero tiene algunos síntomas, por eso que se le llama como con forma de esquizofrenia, esquizofreniforme, con forma de esquizofrenia o esquizomorfo, también acuérdense que morfología son formas, por lo tanto también habla como como de formas o de alguna manera algo que pudiera asemejar una esquizofrenia sin ser esquizofrenia, como decía, porque de hecho no cumple, como les decía, con los criterios de tiempo y que muchas veces se diagnostican así como trastornos psicóticos breves o algo así, ¿ya? Algo así digo porque puede ser inducido por sustancia, inducido por medicamento, inducido por alguna enfermedad médica o por otra afección, entonces por eso es que algo así como que está ocurriendo una psicosis, pero no cumple con los criterios para ser esquizofrenia. Ahora, eso igual requiere harto estudio, requiere harto tiempo, porque para poder ver la evolución del paciente y descartar la posibilidad de una esquizofrenia, recuerden que dependiendo de cuáles síntomas predominan en el paciente, si son los positivos al menos un mes, si son los negativos al menos 6 meses, ¿ya? Y tienen que además, cuando hay más negativo, tienen que haber algunos síntomas positivos, por lo tanto, obviamente eso requiere tiempo para poder dar cuál es el diagnóstico exacto de este paciente. Así que le agradezco mucho porque en realidad ustedes trataron de acotar esto efectivamente del trastorno esquizofreniforme. Gracias. A usted, profesora. Chiquillos, ¿quién más está por ahí? De los que falta. O sea, yo tengo aquí a alguien que es Cristín Rojas y no sé si está, porque no me aparecen todos en la pantalla. Profe, yo le mando un correo respecto a eso, porque mis compañeros tienen problemas para conectarse y algunos están trabajando. ¿Y el lunes? El lunes una compañera tiene una eco y trabaja. ¿Será la posibilidad de grabar la disertación? No, tendrían que presentarle el resto nomás. Ah, ya. Entonces el lunes. Sí, sí. Por eso le mando un correo. Espinosa, ya. Iván Espinosa, Ya, bueno, tú le dices a tus compañeros que el lunes tienen que presentar los que estén. Ya, profe, gracias. Ivania, ya. Ivania no está. Alguien que haya trabajado con Ivania, porque ella me mandó un correo y yo le devolví el correo con la respuesta. ¿Ninguno de los que está aquí, chiquillos? No hay nadie más de los que está aquí que falta. Javiera, presentaste, Francisco, ya Cristín quedaría para el lunes, Jennifer, Camila Muñoz, Francisca Castro también, José también, no sé quién más está. Hay poca gente hoy día. No, profesora, todos los que estamos ahora en sala ya han presentado, creo. Ya. Es que yo no lo... De repente se me confunden los nombres. Profesora, entonces, dime. ¿nombró a los que ya habían presentado o a los que faltan por presentar? No, es que estaba nombrando a los que yo veo aquí en línea. Quería ver si falta alguien de los que está aquí que presente este trabajo. Ya. ¿No? Camila, tú presentaste, po. Yo presenté ayer, profe. Sí. De los que veo, Angélica también, Tayloret también. A ver, ¿quién no? No veo más. Jonathan también presentó. Ya presentaron todos, profesora, por lo menos los que están aquí. Sí. Porque no sé entonces qué otro tenemos compañero faltará. ¿Perdón, Angélica? No sé qué otro compañero, que hay varios compañeros que no se conectan a clase, entonces... Sí,
Me falta, de los que yo tengo aquí, me falta el grupo de Iván Espinosa y Cristín Rojas. De los que yo tengo aquí, por lo menos, pendiente. No sé si hay alguien más que falte. Chiquillos, quedamos hasta aquí por hoy entonces. El lunes, Cristín, ¿estás por ahí? Sí, profe, dígame. Que el lunes tendrían que partir ustedes presentando porque yo también tengo que hacerle una presentación. ¿Ya? Ya, profe, pero sí, yo el lunes creo que me demoro como 10 minutos en llegar a la casa porque tengo 2 laboratorios. De la 1:30 no te preocupes. a 1:15 para las 5. Ya. Tengo que estar en la U. Ya, ok. Ya, profe, gracias. A ustedes, que estén bien, chiquillos.